Bueno, ahí está grabado. En la primera parte lo que estuvimos hablando de dos cosas. Estuvimos hablando de esta idea, esta modalidad de producción del arte contemporáneo que tiene que ver con hacer obras que analicen las obras. ¿Sí? Estuvimos hablando de eso primero, seguiremos hablando de eso, y después estuvimos hablando de que dos cosas que se ven iguales son diferentes. Dos cosas que visualmente son iguales, las percibimos diferentes por diferentes motivos, por distintos motivos. Rocío, ¿vos querías decir algo a partir de lo que dijo Mariela? Si no, seguimos. Yo no quiero dejar a nadie sin la palabra dentro de lo posible. No, yo creo que es esto, es lo mismo que, no sé, una obra de Picasso y nosotros reproduciendo una obra de Picasso. Digo, no es, a mi entender no es lo mismo lo que le pasó a Picasso en ese momento, emocional o no sé, en un montón de cosas. O de como sea. A mí me parece que están diciendo lo mismo. Que tenía en su entorno sociocultural, o sea, hay un montón de cosas que intervienen que nosotros reproduciendo su obra en este contexto. Sí, me da la sensación de que vos lo encarabas, Rocío, de un lugar y Mariela lo encaraba de otro, y está perfecto, ¿sí? Como sea. La cuestión es que llegamos a la conclusión de que eran diferentes. La diferencia estaba en lugares diferentes, si ustedes quieren, pero estaba esa diferencia. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Está bueno el ejemplo que dio Rocío, por ejemplo. Podemos, porque además justamente se relaciona con la clase, podemos copiar una obra de Picasso y nunca va a ser igual, aunque visualmente sea igual. ¿Sí? Por ejemplo, podemos, o sea, ahí aparece la idea de original y de copia, ¿no? Hay textos en los que hablamos de eso en la clase. Una copia nunca puede ser igual a un original, ¿por qué? Porque el original es el original. ¿Sí? Una obra de Picasso, que sería el original, bueno, puede ser copiado y puede ser igual visualmente, pero tiene otras diferencias que no son visuales. Por ejemplo, ¿cuáles? Alguien había dicho que un objeto esté en un museo, esté en exhibición, en un lugar, puede ser un museo o puede ser otro tipo de espacio de arte, hace que ese objeto ya sea diferente. O sea, nada cambia en el objeto. En todo caso, lo que cambia es lo que tiene alrededor. Pero eso que tiene alrededor constituye al objeto. Por ejemplo, no sé, hay miles de ejemplos, qué sé yo. Este teléfono no son Picasso, claro, pero dice Sabrina, no son Picasso, por suerte, pero además no son Picasso, porque nadie puede ser Picasso salvo Picasso. Y nadie puede ser Sabrina R. López, salvo Sabrina R. López. ¿Se entiende eso? Pero además, Sabrina López es un nombre apellido bastante común. Sabrina López con documento tal, hay una sola. ¿Entienden? Entonces, podemos hacer un clon de Sabrina, o sea, una persona que es exactamente igual visualmente, pero van a haber diferencias. Bueno, ahí están los gemelos, las gemelas, ¿no? Son quizás iguales, pero son diferentes. Entonces, volviendo a la clase, ¿hasta ahí se entiende esto y ya no parece tan locura? ¿Tiene un poco de sentido? ¿Vamos encontrándole un poco de sentido? Sí, profe, ahí le encontré el sentido. Más o menos, ¿no? Bueno. Y es que, bueno, sí, dale. Yo le encontré el sentido de que a cada uno le pasa diferente, o sea, bueno, esta chica, bueno, Rocío dijo lo del museo, después, ¿cómo era? La otra Rocío creo que era, que dijo, no conozco bien mucho a Sí, todas no sus compañeras. importa, yo también Pero también, me los pierdo un poquito. Pero no importa. Si sí, estuviésemos de manera presencial sabríamos bueno, quién. también había dicho, dale, sí. La otra chica dijo lo de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Una obra, ahora en este momento, no, en este tipo de arte, no pasa solamente por una mirada. Bueno, ¿qué me transmite la obra de Miguel Ángel?
y me transmite asombro, me emociona, me impacta. Bueno, esto pasa totalmente por otro lado. Cada espectador tiene como, le pasan otras cosas, creo. Por eso me parece a mí que se ve también diferente. Lo que yo creo que pasa también, Mariela, ampliando lo tuyo, estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿Sí? lo que sucede Sí. es que cuando hablamos de arte contemporáneo, dejamos de hablar de una verdad. O sea, no hay algo que vos o que cualquiera tenga que interpretar en las obras. No hay ninguna verdad en las obras, sino que, primero, no hay verdad, y lo que podemos decir de las obras depende de las personas. Lo mismo que hemos dicho ya Exacto, en otras eso. clases. Las obras no tienen ningún significado. Somos nosotros los que les ponemos un significado a las obras. ¿Se entiende eso? Volveremos sobre eso, pero sigamos un poquito con la clase. Entonces, habíamos dicho que estas dos obras, la de Walker Evans, fotógrafo, documentalista de Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX, es diferente a la imagen, a la obra de Jerry Levine, artista visual, también de Estados Unidos de la década del 80, ¿sí? De los 70, de los 80, de los 90, sigue haciendo cosas. Vamos con otro ejemplo. Veamos estas obras de Cindy Sherman, otra artista, ¿sí? De la misma generación. Estas obras se llaman stills. Still quiere decir fotograma. Las películas están hechas por miles, millones de fotogramas, ¿no? Que son la imagen, ¿no? Solo una imagen de las millones que forman la película. Estas fotos de Cindy Sherman, que se llaman stills, fotogramas, son como pequeños fragmentos, fotogramas de una película que no existe. No existe no hay un fotograma no hay una película donde sacaron este fotograma. Justamente son fotos que imitan maneras que tienen las películas. Voy al chat un segundo. Ahora volvemos a eso, Andrea. Entonces, ¿qué es lo que hace Cindy Sherman en estas obras? Acá hay otra. ¿Qué es lo que hace? Intenta pensar cuál es el formato de una película e imita ese formato. Lo que está copiando no es una imagen, lo que está copiando es un formato. Por eso es que parece una imagen de una película. ¿Y cuál sería el formato de la película? Bueno, la cámara, la luz, la actriz, la manera en que se comporta una actriz, la manera en que son los personajes femeninos. Todo lo que Godard, y más de lo que Godard describía en el inicio del desprecio que vimos al principio de la clase, lo tenemos en las obras de Cindy Sherman, estas que estamos viendo. Fíjense, y les vuelvo a compartir la imagen, fíjense que en esta imagen es Cindy Sherman, ¿sí? Esta persona, ¿sí? Está actuando de una actriz. Repasemos esto. No está siendo un personaje, está siendo de una actriz que está siendo un personaje. ¿Se entiende esto? Volvemos a la definición de arte contemporáneo, volvemos a esa idea de la obra que es sobre la obra. Cindy Sherman, en esta obra que estamos compartiendo ahora, Cindy Sherman es esta persona que vemos acá, ¿sí? Lo que está haciendo no es representar un personaje. Lo que está haciendo es imitar a la actriz que hace el personaje. En una película cualquiera, en una película común, tenés una actriz que está representando un personaje. Por ejemplo, hace de, qué sé yo, profesora, ¿no? Una actriz, en una película, una actriz que hace de profesora, tienen a la actriz. A ver, díganme que alguien hable del micrófono y me hable de una película en donde haya una actriz y me cuente qué personaje hace. ¿Qué película vieron últimamente? Cuéntame de un personaje de una actriz. Anímense, por favor. Es difícil, si no, dar clases por Zoom. ¿Qué película vieron últimamente? Profe, disculpe, Sí, Lucas. bueno, pero hace poquito vi el show de Truman, Sí. donde Jim Carrey hace
Es interesante porque en sí es un personaje, o sea, la trama trata que él es un personaje dentro de un show que trata de la biografía de su vida, el cual no es consciente de lo que está pasando, pero él es un personaje y encima una mañana se levanta, se mira al espejo y encima él interpreta a otro personaje en una suerte de divagación de su imaginación, encarando el día, se ve al espejo y está haciendo como que si es que encima escribe en el espejo que como una astronauta, y él hace de personaje, siendo que ya es un personaje. Y Buenísimo encima ejemplo. es algo muy entramado, porque ya es personaje dentro de la trama. Y A ver si lo también entiendo. A ver si lo entiendo. Pará. Tenemos a Jim Carrey, el actor, que en una película hace un personaje que se llama Truman. O sea, Jim Exacto. Carrey hace de Truman. Truman, en la película, el personaje hace de otro personaje. Exactamente. Es así. O sea, fíjense cómo hay 3 grados. El actor real, la persona, que hace un personaje que representa un personaje a Truman. Atención con las palabras, ¿sí? Jim Carrey representa a Truman y dentro de la película Truman representa a otro personaje. ¿Se entiende para las personas que no han visto esta película? O sea, es un actor representando un personaje. Vamos a hacerlo más fácil, Lucas, para no complicarnos tanto. Un actor, Jim Carrey, que representa a un personaje que se llama Truman. En esta obra que tenemos acá, tenemos a Cindy Sherman, la artista, que no está representando un personaje. Está representando a una actriz que representa un personaje. ¿Sí? Está haciendo de una actriz. ¿Y qué es lo que hace? Trata de pensar cuáles son las maneras en que se representa a una mujer en una película. Por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres en las películas? Les escucho, sobre todo a cualquier persona, les escucho. ¿Qué hacen las mujeres en las películas? ¿Cómo son los papeles de las mujeres en las películas en general, en la gran mayoría, en el 99,9% de las películas? Y, profe, igual yo pienso en el contexto, porque ahora, por ejemplo, yo estoy mirando una serie que se llama Outlander y la persona, una de las protagonistas, o sea, la protagonista, tiene un papel muy importante, es protagonista, tiene una presencia muy importante. Para que te frene, perdón, pero eso es una excepción. En general, a ver si Ay. coinciden conmigo y si no coinciden, díganmelo por favor. Las mujeres en las películas son como fuera de las películas, ¿no? Hacen de chicas lindas, o sea, tienen que ser lindas, tienen que ser jóvenes, Sí. tienen que ser flacas, en general se miran al espejo, sensuales, en general aparecen medio desnudas, ¿sí? Si volvemos Las a... pochoclares. Sí, Porque sí, obvio. Pero muy amplio. Ahora está cambiando el parámetro. por suerte está cambiando, pero lo que yo no quiero es que por algunos ejemplos que está cambiando, que muestran que las cosas están cambiando, neguemos todo lo anterior. Les vuelvo a compartir. No, por eso te digo, está muy bien lo que decís y es así, pero esa es una excepción dentro de la norma, en donde en general en las películas las mujeres tienen que estar lo más desnudas posibles, ser jóvenes, ser lindas, estar arregladas con un peinado, en general se miran al espejo y en general se muestran para una cámara. Profesor. ¿Se acuerdan? Esperen un segundo y ya les dejo hablar. ¿Se acuerdan al principio Godard filmando una cámara? ¿Sí? Las mujeres en general hacen de mujeres en las películas. Lo que está haciendo Cindy Sherman en esta obra que se llama Stills, que es la obra que les sigo compartiendo, es analizar, criticar, repensar cómo es el papel, cómo es la actuación de las mujeres en las películas. Entonces no está representando un personaje, está representando una actuación, si es que está representando algo. Volveremos sobre eso. Liliana quería decir algo y no la dejé. Por favor, Liliana. Sí, con respecto a esta imagen, ¿cómo yo la miro? Nunca la vi, la veo por primera vez. ¿Y cómo yo sé que ella está haciendo de actriz? Yo veo una mujer en el espejo. No lo puedes saber. No lo puedes saber porque estas características que yo les estoy dando de la obra, esto que vos decís, ¿no? Que es un artista
que está analizando las condiciones que hacen posible una película, ¿no? Es eso, la pregunta, Liliana, es ¿cómo yo sé esto que vos me estás diciendo? ¿No? Bueno, no lo saben, porque esto de lo que estamos hablando es algo teórico, es algo que visualmente no te das cuenta. No es una cuestión de mirar mucho la imagen. ¿Es algo que el artista quiso hacer o es algo que las personas interpretaron de esta obra del artista? Pero no es algo visual. Si bien te das cuenta a través de la vista, sin duda, ustedes no tienen por qué darse cuenta si no conocen esto que les estoy diciendo. ¿Se entiende? Ahora vamos a lo que dice Pero se Celeste en el nota que es chat. una actriz, yo soy igual. Se nota que no es una actriz. No sé, podría serlo. Podría ser En otro esa tipo de foto. actriz. A mí me parece que la pregunta de Liliana es clave. Volvemos, miren. Les comparto otra imagen para que no. Para poder. A ver, me parece que así se va a entender mejor. Espérenme un segundo que volvemos a esto que ya habíamos visto antes. Mientras tanto, estoy convirtiendo el video de la entrada anterior, ¿no? 1000 cosas a la vez. Bien, ¿cómo ustedes se dan cuenta de que esto que está acá es una obra y no un migitorio? Y por el contexto. Y pero ese Que no es- contexto muchas veces Liliana te lo tiene que contar. La firma. Quizás Creo que la la firma firma, también tiene un poco. la firma sí, pero bueno, lo que diferencia a este migitorio de otro migitorio, como hablábamos antes, no es lo visual. Hay algo teórico, hay algo que pensamos o que alguien pensó y nos cuenta sobre estas obras. Lo mismo con la obra de Cindy Sherman. ¿Se entiende? Ustedes no lo ven, ni yo, o sea, nadie lo ve, ¿sí? Es algo que pensamos sobre esa obra. Por ejemplo, si vemos, vuelvo a compartir esto. A ver, esperen, déjenme que le comparto esta cosa, un segundo. Ahora sí, vuelvo a compartir. Yo les digo, esta imagen es gris, es blanco y negro y gris, bien, es algo visual, ¿sí? En el fondo no es tan así, ¿no? El gris también es una interpretación, pero vamos a hacerlo más fácil porque si no nos salimos más. Que la imagen sea gris, blanco, negro y gris, es algo que nos damos cuenta a través de nuestro sentido de la vista. Que esta imagen no es una representación, sino que es un análisis de las condiciones de las mujeres en las películas, no lo vemos. Es algo que alguien nos lo dice o se nos ocurre a nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa diferencia? Porque eso es clave. Por eso la pregunta que hiciste, Liliana, es justo, o sea, es la pregunta acertada, según mi opinión, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, estamos viendo tres cosas hasta ahora. Primero, que las obras de arte contemporáneo son obras que, no siempre, pero en muchos casos, son obras que hablan sobre obras. Son obras que hablan sobre la posibilidad de hacer obras, ¿no? Son obras que nos muestran cómo se hace la obra. No siempre, pero en muchos casos. También hemos visto que dos cosas que visualmente son iguales pueden ser diferentes por distintos motivos que también hemos visto. Y ahora, lo último que hemos visto, que ya venía de antes también, es que las cosas no es que tienen un sentido que están en las cosas, sino que las personas le damos un sentido a las cosas. En el caso de la imagen de Cindy Sherman, de la obra de Cindy Sherman, no vemos todo este análisis que estamos haciendo de la obra de Cindy Sherman. Ese análisis ustedes lo leen o alguien se los cuenta. Es un análisis que no es visual, es teórico. ¿Se entiende la diferencia? Si ustedes quieren, es conceptual. Que sea conceptual no quiere decir que sea arte conceptual. ¿Sí? Conceptual en tanto que tiene que ver con un concepto, con una idea. Estamos haciendo un análisis conceptual de la obra de Cindy Sherman. Cuando decimos que esta obra muestra las condiciones en cómo una mujer aparece en las películas. Es un análisis conceptual, un análisis conceptual. Un análisis visual de la obra de Cindy Sherman podría decir,
es en blanco y negro, tiene zonas oscuras, tiene zonas claras, tiene zonas intermedias. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un análisis visual. ¿Se entiende? Cuando digo que esta obra de Cindy Sherman nos muestra cómo son las condiciones en las que una mujer aparece en las películas, en general, no siempre, pero en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no estoy haciendo un análisis visual, sino que estoy haciendo un análisis conceptual. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende estas tres cosas de las que estamos hablando hoy y las veces anteriores? Bien, ahora, ¿se las puedo complicar un poquito más? ¿Me dejan? Una cosa, lo digo una vez y después no lo digo más, es para que lo tengamos presente nada más. Lo visual y lo conceptual pueden ir juntos, ¿sí? No piensen que las cosas, que el mundo se divide en visual y conceptual, ¿no? Lo conceptual y lo visual están unidos. Para pensar uno, recurrimos al otro. No hay diferencia. Yo hago esta diferencia para tratar de clarificar, para dar un ejemplo lo más simple posible, ¿sí? Pero no lo piensen como algo diferente. Dejemos eso de lado, solo quería decírselos. ¿Estamos más o menos de acuerdo hasta acá? ¿Hasta esta situación en la que estamos? ¿Hasta donde llegamos en la clase hasta ahora? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a meternos ahora en esta cuestión de la representación. A ver, alguien dice algo en el chat, no le estoy dando mucha bola al chat, perdón. Se les había dicho antes, perdón, volvemos un segundo, que se les había dicho antes una cosa, que dice, si nos paramos en la norma no podemos pensar en una posibilidad mejor. Por eso contaba lo del contexto. Contextualizar la imagen es reflejar un sistema. Excelente. Para mí no es común, ya ese estereotipo de mujer víctima. Tenés razón, Celeste. En mi opinión, lamentablemente todavía sigue siendo muy común y hay que cambiarlo. Yo creo que en la mayoría de las películas las mujeres aparecen haciendo de mujeres, y ser mujeres, ustedes saben, sobre todo las mujeres más que un chabón como yo, las mujeres saben la dificultad. En muchos casos implica ser mujer, o sea, cómo te ponen los chabones, las ponemos en un lugar De objeto sexual, ¿no? ahí está. Sí, y más Sí, también. lo siguen cosificando hasta en los programas periodísticos, ¿entendés? Sí. O sea, por un lado las cosas sabemos que están cambiando, pero se siguen viendo de igual manera. Pero qué lento que está cambiando, ¿no? Tenemos que apurar un poco, porque si nos ponemos a esperar que cambien, van a pasar muchos años. Hay que cambiarlo ya, vamos. Sí, Lo digo yo siendo un chabón, ¿no? Que debería callarme la boca acá. Pero bueno, soy el profesor, no casualmente también, ¿no? Que hayamos tantos profes varones, ¿no? Podemos seguir hablando de eso cuando sea. Dice Natacha, no sé, en el chat, perdón, Natacha o Natacha. Si el concepto de artista es ese, nosotros lo interpretamos de otra manera, está perfecto. Sí, de lo que estamos hablando, yo les estoy ofreciendo una posible interpretación, no la interpretación. Porque como les decía antes, no hay la interpretación. Hay una posible interpretación que yo les ofrezco, que no es que se me ocurra a mí, ¿no? Hay un montón de gente que opina así. Ustedes pueden estar de acuerdo o no. De hecho, en la escuela se van a encontrar con distintas maneras de interpretar estas obras. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, ninguna. ¿Cuál es la que ustedes tienen que seguir? Bueno, la que ustedes quieran. Ahora, si en esta materia les preguntamos en un sentido, tienen que contestar en ese sentido. ¿Sí? Si la consigna de la clase anterior era desde esta idea de arte contemporáneo, de análisis de obra, de artista y de espectador, bla, 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 bla. Bueno, tienen que contestar desde ese lado, no desde cualquier otro lado. Pero ustedes pueden interpretar como sea, ¿sí? Claro. Dice Sabrina, profe, no sé si viene al caso o si me voy por las ramas, no importa, no estamos yendo por las ramas. Se me vienen a la cabeza los videos de canciones, por ejemplo. En un momento dejaron de representar, excelente, dejaron de representar algunos los que las letras de las canciones decían, y hasta empezaron a premiar el arte del video, la tapa. Sí, es un muy buen ejemplo para hablar de representación.
podríamos... Está muy bien lo que dice Sabrina. Yo tengo miedo de ponerme a buscar un video así, que se nos vaya la clase en eso, pero vamos a ver si podemos decir lo mismo con esta obra que les voy a compartir ahora mismo, que está en la clase, y que obviamente ustedes la conocen porque la conoce todo el mundo. Es esta obra que está acá, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, lo ven, ¿verdad? ¿Todo el mundo lo puede ver? Esto que está acá es un grupo de colores puestos con varios pinceles sobre una madera. Eso es, ¿sí? Una cantidad determinada de colores de pintura, aplicada con un pincel sobre una superficie, sobre un soporte que es una madera. Eso es esto, podríamos decir. También podríamos decir que esto representa a una mujer que tiene los brazos cruzados. No sé si es una mujer o Leonardo, no quiero entrar en eso, ¿no? Lo que digo es, representa a una persona con las manos cruzadas adelante de un paisaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podríamos decir eso? Sí. Estamos de acuerdo, bien. Bueno, yo lo que les vengo a decir es que, les vuelvo a compartir, es que hay obras como esta, la de Cindy Sherman, no la de Walter Evans, la obra de Cindy Sherman, esta que está acá, no representa nada. Así como esta obra representa a una persona en un paisaje, con las manos no sé qué, con una ropa, con el pelo no sé de qué manera, con una nariz, una boca, etc. Acá hay representación, acá no la hay. Estoy hablando de la obra de Jerry Levine, ¿sí? No la de Walter Evans. Y la pregunta es, ¿por qué acá no hay representación? Bueno, es un tema un poco complejo, vamos a ver cómo sale la explicación. ¿Qué es representar? Representar es, diciendo una cosa, hablar de otra. Haciendo una cosa, referirse a otra. Por ejemplo, el actor Jim Carrey, haciendo determinados movimientos, diciendo cosas, representa al personaje Truman. ¿Se entiende? Leonardo da Vinci, pintando de tal manera, representa a la Gioconda. ¿Sí? Hay una cuestión de esto en lugar de esto. Jim Carrey en lugar de Truman. O al revés, ¿no? Truman en lugar de Jim Carrey. La Gioconda en lugar de unas manchas sobre una pintura. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Pensémoslo con la actuación, que es más fácil. ¿Sí? Una actriz o un actor, lo que sea, representa un personaje. No es el personaje. Jim Carrey no es Truman. Jim Carrey es Jim Carrey. ¿Sí? No es Truman. Vamos a otro ejemplo. Esto que está acá es un lápiz, ¿no? Un lápiz mecánico, qué sé yo. La palabra lápiz no es esto que está acá. ¿Se entiende? La palabra, esto que está acá es un objeto que usamos para dibujar. La palabra lápiz representa este objeto. Pero la palabra lápiz es una palabra, ¿sí? Y entre la palabra lápiz y este objeto que está acá, que tengo en la mano, hay una relación arbitraria, ¿sí? No hay nada en este objeto que diga el sonido lápiz. ¿Se entiende? Se ha decidido que el sonido lápiz, la palabra lápiz... Por la idea de lápiz. Esperá, esperen, la idea es otra cosa. El sonido lápiz representa este objeto. O si vos querés, representa la idea del lápiz. El sonido representa la idea. Por eso. ¿Sí? Pero el sonido, esto de lápiz, podría haberse llamado perro. No sé, por decir algo. Claro, a ¿Sí? partir de un acuerdo. Hay un acuerdo que es arbitrario, pero que es compartido por todas las personas que hablamos el idioma español. Y claro, de hecho, estas cosas, en español es lápiz, y en inglés es pencil, y en chino no sé cómo es. Perfecto. La prueba está que en inglés se llama esto pencil. Entonces, esto y la palabra lápiz tienen una relación arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Porque sí.
Llegamos a un acuerdo. En español es lápiz, en inglés es pencil, en otro idioma no sé cómo es. ¿Sí? Y así. Bueno, hay una relación de ida y vuelta entre la palabra lápiz y este objeto, entre Jim Carrey y Truman, el personaje. ¿Se entiende? Lo que vienen a hacer algunas obras de arte contemporáneo, como por ejemplo esta obra que tenemos acá, vienen a romper esa relación de representación. Estoy acá, disculpen que tome agua. La representación tiene que ver con una idea de autoridad. Yo digo que la palabra lápiz y este objeto van juntos. No yo, sino la sociedad dice que la palabra lápiz y este objeto van juntos. ¿Qué pasa si yo uno la palabra lápiz a este objeto? Se ve lo que es, ¿no? No importa qué es. ¿Sí? La cuestión es que no es otro objeto. ¿Sí? Si yo esto lo llamo lápiz, estoy rompiendo ese acuerdo y estoy, de alguna manera, de una manera estúpida según mi gusto, pero estoy revelándome hacia una autoridad social que me dice que esto se llama cinta y no lápiz. Ahora, cuando yo produzco una imagen que no es una representación, de alguna manera estoy revelándome o no estoy siguiendo, revelándome es una palabra muy fuerte me parece para esto. No estoy siguiendo un determinado mandato. Repito, no estoy siguiendo un determinado mandato. El mandato me dice que si yo, miren lo que descubrí ayer, a ver si me sale, bueno. Había una forma de dibujar acá, pero bueno, ahora no lo encuentro y no quiero tampoco. Si yo dibujo un retrato. No importa. Quedémonos acá, no importa. Si yo produzco un retrato de alguien, estoy representando a ese alguien, pero podría ser una obra en donde no represente a ese alguien, donde no haya una representación. ¿Cómo sería posible esto? Y quizás sería posible como lo hace Jerry Levine. Jerry Levine no está representando a una persona que tiene atrás unas maderas y que tiene puesta una camisa con puntitos. ¿Se entiende esto? Lo que está haciendo Jerry Levine es trabajar con las imágenes, trabajar con una imagen ya hecha, trabajar con una foto, en este caso una foto de Walker Evans, un fotógrafo, ¿no? O sea, la imagen ya está hecha. Jerry Levine no crea la imagen. Jerry Levine recupera, toma una imagen y hace una obra con eso. O sea, no está representando a una mujer con un peinado. ¿Mediante una técnica distinta? Sí, pero no importa tanto la técnica. Lo que a mí me parece importante de esto es lo siguiente. Jerry Levine no está haciendo una imagen de una mujer con unas maderas, con el pelo morocho, atado, con una camisa, con no sé qué. La obra de Jerry Levine es una obra sobre una imagen, no sobre una mujer, no sobre una persona. ¿Se entiende? No está esta idea de representación que venimos viendo en estos ejemplos. ¿Sí? Jerry Levine trabaja con una imagen, no con una persona. Profe. Sí, por favor. ¿No le estaría representando la imagen de una persona? Bueno, sí. O sea, si lo vemos de ese lado, siempre hay una representación y no hay posibilidad de salir de esa idea. Lo que les planteo es que lo que está haciendo es no está haciendo una representación de esa persona que vemos en la imagen. Está en todo caso trabajando con las imágenes. Está como saltando esta idea de esto representa esto. La palabra lápiz representa a este objeto. Jim Carrey representa a Truman. Está dejando de lado esa relación. Y está directamente metiéndose con las imágenes. No con lo que representan las imágenes.
¿Se entiende? Estoy un poco leyendo el chat y acá Sabrina escribe en francés. A ver, Sabrina, abrite el micrófono y decir, c'est n'est pas un poème, ¿no? Hay una obra muy famosa que ustedes han visto, se las busco acá, denme un minuto. Un minuto es lo que casi no tenemos, ¿sí? Porque se va a cortar otra vez, vuelven a entrar, ¿no? Está esta obra que ahora les voy a compartir, banquenme un segundito, miren, está en Mercado Libre, la pueden comprar. Esperen un segundo. Ya estamos, ¿eh? Esta obra muy conocida. Uf, me fui. Esta obra muy conocida. Esto dice en francés, acá dice, esto no es una pipa. Y lo que tenemos acá es el dibujo de una pipa. Bueno, esta obra también está trabajando con esa idea de la no representación. Obviamente que esta imagen representa una pipa, pero enseguida este texto te está diciendo, esto no es una pipa, es otra cosa, es una imagen, qué sé yo, pero no es una pipa. Entonces, acá también la idea de la representación está siendo sacudida. ¿Esto es una pipa o no es una pipa? Les pregunto. Sí, es una imagen de una pipa. Una pipa es el objeto, ¿no? También puede ser, depende para quién. También, sí, siempre es para quién, siempre depende, obvio, sí, está bien. Acá Sabrina pregunta en el chat, ¿la foto de una foto podría haber sido cualquier otra foto? Sí, claro, sí, claro. Podría haber sido cualquier otra foto, pero Sherry Levine, en la década del 70 y de los 80 y ahora también, elige fotos de artistas hombres. Ella, siendo una mujer, percibiéndose y reconociéndose como una mujer, elige fotos de maestros, artistas, genios. Que en general los maestros, artistas y genios son señores, blancos. ¿Sí? El artista genio, el artista genial, pónganse a pensar a cuántos conocen y van a ver que, salvo alguna excepción, son varones. Lo que hace Sherry Levine como mujer es refotografiar, copiar, y en la próxima entrada de Zoom nos metemos con copiar, con la copia. Lo que está haciendo es copiar, saquear, robar, destruir la obra de artistas hombres. Como mujer, ataca, analiza, critica, repiensa la obra de artistas hombres. ¿Se entiende esto? Nos queda menos de un minuto, se va a cortar. Volvemos a hacer la última entrada, les prometo, en donde vamos a hablar del ejercicio y vamos a hablar de esta idea de copia, después de que se corte con el mismo link. ¿Les parece? Bueno, volvemos, salimos y volvemos a entrar. Les espero para la mejor parte, que es la que sigue.